Vamos a iniciar con Voces que no mueren y nos acompaña en esta ocasión el director, aparte que nos acompaña, Víctor Cata. Hoy participa el maestro pergentino José Ruiz, destacado escritor, hablante de la lengua zapoteco de la Sierra Sur, originario de Buenavista, San Agustín, Los Sicha. Adelante, Víctor. Buenos días, Rugapadi Ujeli Yaike, Nesa que Carugapadi Uje, Cabiniruni Nenuchi, Ñaneca, Viniruto Padilla, Niruto Pavanda. Buenos días, gobernador, con su permiso. Saludo a nuestros compañeros de gabinete y también a las compañeras y compañeros de la prensa. Pues una de las características de nuestro estado, como bien saben, es el patrimonio musical que tiene, pero también hay otro patrimonio, el patrimonio en literatura, en lenguas originarias. Oaxaca se ha destacado desde hace mucho tiempo en arrasar, en ganar todos los premios, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional y también internacional. Y pues uno de estos exponentes pues es nuestro amigo José Pergentino, hablante del Diste, de la región de los Xicha. Pero ¿por qué sucede esto? Pues porque las lenguas originarias hay una literatura oral, una tradición oral, pues que día a día lo decimos, lo pronunciamos. Por ejemplo, cuando nosotros en el zapoteco de Juchitán queremos nombrar a la ballena, la llamamos la madre del mar, Ñanisado. Dicen que hay una serpiente que siempre está en el hormiguero, y que cuando uno escarba el hormiguero ahí hay una serpiente, esa se llama Ñabiri, la madre de las hormigas, y que a este caracol con el que se llama las asambleas, que se utiliza para llamar a las asambleas, nosotros los llamamos Banisado, garganta de mar o trompeta de mar. Y también hay una garza que se dedica cuando ya el lagarto por las tardes abre su hocico y la garza empieza a limpiarle los dientes. A esta garza le llamamos Rumbale, el compadre del lagarto. Pues no sé si ustedes tengan compadres, ¿no? Pero bueno, después, cuando alguien ya no tiene remedio, ya se echó a perder, le llamamos Yubayuyu, maíz podrido. Y también al huitlacoche, que ya saben que se hace una comida exquisita con el huitlacoche, le llamamos Yuba Godobeu, maíz que comió la luna, ¿no? Y también tenemos otra característica, que siempre hablamos en par, hablamos en cuachi. Por ejemplo, al día le llamamos Yi y a la noche Yela, pero si los juntamos los dos decimos Yi, Yela, ya decimos eternidad, decimos siempre. Para decir ayuda decimos mano, pie. Mano es na y pie es ñe. Si queremos decir gobierno, queremos decir poder, decimos silla y petate, da abicogo. Y también cuando queremos mostrar amor, queremos mostrar honestidad, decimos rudilu, rudilachi, dar el rostro, dar el corazón. Pero si estamos enojados, con mucha ira, decimos ribeshuga, ribelaya, sacar las uñas, sacar los dientes. Y cuando alguien pues es muy flojito, le decimos ratiridolachi, que se muere y se amansa su corazón. Pues bueno, y también en zapoteco decimos cuando la palabra es rápida, no tenemos para cuándo terminar, decimos ya querirá. La palabra es eterna, y nosotros nos vamos desmoronando. Y pues es para mí un placer presentar a mi amigo José Pergentino José. Tuve la dicha de colaborar con él junto con el maestro Toledo en las obras de Toledo. Pasa Pergentino, de colaborar con él. Fuimos los traductores de Toledo, nos tocó traducir las obras de Esopo y pues desde ese tiempo conozco a mi amigo Pergentino. Adelante, maestro. Nale en Zolazón, de Nahuizre, Tejna, Plaski Islasna, Yes Giro, Loremen Nakdi, Dilen Yore.
san yudis bin lu na net na kwam sak na benta te las na le men ni leva san yudis bin diab na plom la yo skalyi bentam bin de plom ro na plozina le la zo anjap dis na le dis na gusni kutloa je pandien je pasubin na net ngat lombi lu na diab na plom la yo skalyi juskisko. Muchas gracias, maestro Pergentino José Ruiz.